por qué y para qué de los proyectos de lectura en la educación básica. Y bueno, pues hemos preparado esta sesión con una maestra que es la maestra Emi, que nos va a hablar de este tema de los proyectos. Ella, les voy a dar algunos datos de su currículum, pero decidimos que ella fuera porque, bueno, aparte que es una conocedora de los temas de lectura, también es una docente con mucha experiencia en educación básica. Entonces, esta combinación eh, creo que es la idónea para tratar este tema. Bueno, pues la maestra Herminia Hernández Morales, ella es licenciada en educación con la especialidad en la asignatura de español y también es licenciada en educación para el medio indígena. Ella es egresada de la Escuela Normal Rural de Tamaulipas, maestro Lauro Aguirre, de la que seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar. Ella, bueno, pues tiene 35 años de trabajo docente dentro del servicio público de la Secretaría de Educación. Ella ha sido maestra de primaria, maestra de secundaria, y aparte de ser asesora de forma, ella se desempeña como ATP en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Ha sido maestra de educación normal, ha sido juez en concursos de lectura, de literatura, ha trabajado por muchos años en los programas de la misma Secretaría de la Reforma Integral de Educación Básica, en el PRONALES. En fin, tiene una amplia experiencia que ustedes van a ver, pues se ve reflejada en sus análisis, en la idea que tiene acerca del trabajo en las aulas, y ahora pues en particular con este tema de por qué y para qué de los proyectos de lectura. La idea es que la maestra Hermi nos hable entre unos 45 minutos y que después pueda responder a las preguntas, a los comentarios que ustedes tengan. Así es que, pues por acá estaremos escuchando, leyendo sus comentarios para hacérselos llegar a la maestra Hermi. Así es que le dejo la palabra. Maestra, por favor. Hola, muy buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Pues es un placer enorme estar compartiendo este momento, ¿verdad? Coincide este espacio con todos ustedes y porque, bueno, sé que todos los que estamos aquí coincidimos en este gusto por este tema de la lectura, ¿verdad? De la lectura, de la escritura, de la cultura de lo escrito y todo lo que ello implica. Entonces, pues, sin más, para que no nos gane el tiempo, voy a dar inicio a esta charla. Yo creo que sí me van a permitir compartir la pantalla. Permítanme. Sí, sí me lo permite para pues ponernos en contexto, ¿verdad? Bueno, pues he de decirles que cuando me propusieron trabajar con este tema de proyectos didácticos para favorecer la lectura y la escritura, diría yo, porque, bueno, leer y escribir, todos sabemos que son dos caras de una misma moneda, pues empecé a pensar en ustedes, en todos ustedes que ahora me escuchan, ¿verdad? Pensé en sus expectativas, en sus saberes, en el medio este que nos conecta y que luego también tiene sus fallos, ¿verdad? Que es la red de internet. También pensé en los contenidos que debía de abordar en esta plática, en esta charla. Me cuestioné qué será lo más relevante que yo pueda compartir con los compañeros, cómo puedo ejemplificar situaciones a destinatarios como ustedes, que son docentes, pero también
ser empática con el público que nos puede estar siguiendo a través de la red social, ¿verdad? También pensé en qué lenguaje puedo emplear con ellos, con ellas, y también, por supuesto, en el producto que tendría que presentar a partir de las 4 de la tarde del día de hoy, ¿verdad? Miércoles 20 de enero. Pero lo que más conflicto me causaba, lo que más me movía, era el para qué, ¿verdad? El para qué, porque al final del día, leer o escribir un texto no tiene sentido si no hay un para qué, si no hay un fin social, porque los seres humanos nos comunicamos haciendo uso del lenguaje, es decir, empleando el lenguaje para comunicarnos, para decir algo. ¿Para qué compartir una charla sobre los proyectos del aula, en el aula? ¿Para qué conversar con ustedes sobre la importancia de fomentar la lectura desde la modalidad de proyectos didácticos? Todos sabemos que en los últimos años se han escrito miles de páginas sobre la importancia de leer. También se ha dicho sobre las maneras, esas maneras en que nosotros acercamos a los niños a la lengua escrita y que en la mayoría de las ocasiones son bien intencionadas, pero que muchas veces esas maneras es posible que no hayan sido las más adecuadas, porque estos textos que hemos leído en estos últimos, me atrevo a decir 20 años, nos dicen que los estudiantes que egresan de los niveles superiores, que egresan del nivel universitario, egresan con dificultades para leer, para comprender los textos y mucho más para escribir. Egresan con muchas dificultades como usuarios de la lengua. Es decir, no son usuarios competentes de la lengua. Entonces, si los programas educativos priorizan la enseñanza de la lengua, de la lectura y de la escritura principalmente, y si se destina una enorme cantidad de tiempo en el aula para que los niños lean y escriban, me atrevo a decir que aproximadamente 2 horas al día. Durante 2 horas al día, durante 2 años, perdón, durante 200 días, 6 años en primaria, 3 años en preescolar, 6 años en primaria, 3 años en secundaria, aún así, y no, media superior y superior, la cantidad de horas que los niños le dedican al estudio o que los maestros dedicamos a que los niños se acerquen a los textos, ¿cómo es que después de todo eso los niños salen con deficiencias en la lectura y la escritura? Ese es un cuestionamiento que pudiera movernos, ¿verdad? Que pudiera movernos. Y me atrevo a pensar que esta deficiencia, que estas dificultades que los estudiantes tienen al egresar de la escuela, por ponerlo cerca de la escolaridad básica, tiene que ver con la forma en que los niños aprenden a leer en el aula. Tiene que ver con el mensaje que enviamos cuando estamos enseñando a leer y escribir. Los maestros tendríamos que cuestionarnos, ¿qué mensaje enviamos cuando enseñamos
las vocales. Es muy común escuchar a los compañeros maestros decir, es que ya conocen las vocales. Y en la vida real, aparte del aula, ¿dónde más aparecen de manera aislada las vocales? También en muchas aulas he visto enseñar casi que a cantar a coro el abecedario, ¿verdad? Y habría que preguntarnos, ¿de esa manera estamos enseñando a leer? Y en ese sentido yo pienso que tenemos que cambiar nuestra concepción de lo que implica leer y de lo que implica escribir. También tendríamos que conocer las condiciones que favorecen o no favorecen la práctica de la lectura en los hogares. Y aquí creo que esto va a ser relevante porque va a ser parte del diagnóstico que vamos a hacer. ¿Qué leen los niños en sus casas? ¿Qué leen los niños en la escuela? Y quiero convertir en reto una pregunta, o más bien quiero convertir en pregunta, en reto, una frase que Emilia Ferreiro usa como afirmación, pero aquí yo se las voy a plantear como reto, ¿sí? En este libro de haceres, quehaceres y deshaceres con la lengua escrita en la escuela rural. Emilia afirma que es posible introducir la lengua escrita con toda su belleza y complejidad en las más pobres y más aisladas escuelas rurales. Y yo lo planteo como pregunta. ¿Es posible eso? ¿Es posible introducir la lengua escrita con toda su belleza y complejidad en las más pobres y más aisladas escuelas rurales? Por lo que he conversado con algunos de ustedes a través de sus mensajes, esas son las condiciones de las escuelas en las que actualmente trabajan, o muchas de las escuelas en las que actualmente trabajan. Entonces, ahí la pregunta, ahí el reto. ¿Es posible esto? ¿Es posible lograr que la lengua escrita llegue a estos niños en estas condiciones, de esta manera, con toda su complejidad y con toda su belleza? Es un reto que más tarde contestaremos, más tarde propondremos de qué manera lo podemos conseguir. Y en el mismo texto, Emilia Ferreiro intenta inspirarnos con esta frase que a mí me encanta. Dice, allí donde las condiciones son más difíciles, es donde los objetivos pedagógicos deben ser más atrevidos. Quienes muy poco o casi nada tienen, merecen que la escuela les abra horizontes. Hace un rato que el compañero Adolfo me presentaba, hacía alusión a las escuelas normales rurales. Yo soy egresada de una escuela normal rural. Y creo que si la normal rural en muchas de las entidades del país no hubiera abierto las puertas para nosotros los que ahora somos maestros egresados de estas escuelas, posiblemente no tendríamos esta condición de vida. Buena o mala, pero esta condición de vida, ¿verdad? Entonces la escuela es la que tendría que abrirnos horizontes donde las condiciones son difíciles. Pero si la escuela se cierra y en la casa, en los hogares, los niños no tienen posibilidades de interactuar con la lengua escrita, entonces estamos condenando a esos niños. Entonces el reto que tenemos no es fácil, el reto que tenemos es mayúsculo, considerando que nuestros estudiantes
vienen de hogares donde los usos de la lectura y la escritura están ausentes en muchos de los hogares de nuestros amigos. Si en la casa los niños no llegan a comprender la función social de la lectura y en la escuela reducimos esta práctica a la decodificación, al desciframiento de grafías sin sentido, ¿dónde van a aprender nuestras niñas y nuestros niños? Me viene a la memoria, en mi trabajo como asesora, llegaba a veces a las aulas y veía que los niños no tenían a la mano los libros de texto. Y ante la pregunta de, ¿y los libros de los niños? Algunos compañeros respondían, es que se los voy a entregar hasta que aprendan a leer. Hasta que aprendan a leer. Y bueno, significa que mientras los niños no tengan lo que concebimos como lectura, es decir, logren decodificar, hasta entonces no había libros. ¿Y qué entendemos por leer? O bueno, ¿qué se estaba entendiendo desde esta perspectiva? Juntar letras. Cuando ya los niños dicen, la M con la A, ma, y juntan esa sílaba con otra y forman una palabra, ¿sí? Decimos entonces, o se dice entonces, no me quiero incluir, se dice entonces que ya están leyendo. Y lo peor de todo es que se le hace creer al niño leer y al papá, a la mamá, a la sociedad, se le hace creer que eso es leer. El reto, insisto, no es menor, porque la sociedad nos ha entregado a nosotros, a los maestros, a la escuela, sus más preciados tesoros. Nos han entregado a sus hijos. Y eso es una gran responsabilidad. Tenemos la fortuna y la responsabilidad de formar a los futuros ciudadanos de este país, ni más ni menos. Y cuando decimos que los niños son el futuro, también deberíamos considerar que son el presente y caminar con ellos en presente. No esperan grandes para que sean alguien. Trabajar desde ya, con los retos que se les presentan en el futuro. Trabajar para que esos retos sean más asequibles, menos frustrantes. Y basta con que cambiemos la perspectiva de las cosas. ¿Cómo nos gustaría que enseñaran a nuestros hijos? ¿Cómo nos gustaría que enseñaran a leer a nuestros hijos? En muchas ocasiones los maestros no llevan a los niños a la escuela donde trabajan, porque allí no se aprende bien. ¿Qué valor le estamos dando entonces al trabajo que hacemos? Sin duda que leer se aprende leyendo, acercando los textos a los chicos, a las chicas. Porque leer, aunque implica un conflicto cognitivo complejo, es como aprender a andar en bicicleta. Cuando los maestros no entregan los libros hasta que aprendan a leer, es como pedirle que aprenda a andar en bicicleta. Yo siempre cito un tío que no lo dejaban ir a nadar
hasta que aprendiera a nadar. No lo dejaban ir al río hasta que aprendiera a nadar. Y bueno, para aprender a nadar o para aprender a andar en bicicleta, pues hay que tener bicicleta o hay que estar en un lugar donde haya agua suficiente. Y también ver nadar y ver andar en bicicleta, ¿sí? Y para aprender, pues tenemos que poner al alcance libros y también tenemos que ser de los lectores. El aprendiz de cualquier cosa, de cualquier práctica, necesita modelos y necesita condiciones, porque aprendemos en la interacción. El lenguaje se aprende en la interacción y leer es una de estas habilidades del lenguaje. Cuando leemos con ellos, con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, para ellos y delante de ellos, estamos mostrando una actitud hacia los libros, hacia los textos. Y también desde ya, desde que ingresan al preescolar, que en esas marcas que no son dibujos, se dice algo, hay mensajes. Cuando buscamos información en los textos, con ellos y delante de ellos, cuando les apoyamos para resolver dudas reales, cuando nos damos cuenta que las dudas, que la curiosidad hierve en sus pensamientos, cuando nos emocionamos, cuando reímos con los textos, cuando lloramos con ellos, con esos textos, estando delante de ellos, estamos mostrando el verdadero sentido de la lectura. Ahora bien, posiblemente me digan, es que todo eso ya lo sabemos. Bueno, ¿y cómo nos organizamos para motivar la lectura en el aula? ¿O cómo motivamos a los papás para que motiven ahorita en estos tiempos de crisis, la lectura, aun cuando ellos no sepan leer, no sepan escribir? Esa puede ser una de las grandes interrogantes. ¿Cómo le hacemos? Y bueno, aunque no es la respuesta, sino una respuesta, tenemos la posibilidad del trabajo por proyectos. No diré que la única, ¿verdad? Pero sí puede ser una modalidad de trabajo que favorezca el gusto por la lectura. Algunos autores llaman a esta modalidad ABP, seguramente lo han visto, lo han escuchado, aprendizaje basado en proyectos. Y esta manera de organizar el aprendizaje puede ser esa posibilidad para conseguir que nuestros niños y nuestras niñas aprendan de otros modos y en particular aprendan a acercarse a los textos con finalidades, con propósitos, con intenciones. ¿Qué intenciones pueden ser? En la casa, por ejemplo, acercar a los niños a los textos. A los textos no siempre tiene que ser literatura. Acercar, por ejemplo, la caja de cereal para leer acerca de la información nutrimental. Acercar textos para conocer los riesgos de no usar cubrebocas. Y bueno, infinidad de posibilidades que puede tener la lectura, las intenciones de lectura en la casa, ¿verdad? Cuando trabajamos en el aula, cuando trabajamos en el aula, ahora fuera del aula, pero no por eso le da sentido, se vuelve significativo y convierte la escuela o el espacio donde los niños ahora están aprendiendo, lo convierte en
un lugar interesante, en un lugar donde se aprenden cosas nuevas. En consecuencia, la lectura y la escritura no son actividades obligatorias o aburridas, sino que se convierten en actividades sociales, culturales e históricas. Y cito las palabras de Daniel Lerner en el texto que ustedes tienen en pantalla, que se titula Enseñar a leer y escribir, leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario. Y dice Delia Lerner, enseñar a leer y escribir es un desafío que trasciende ampliamente la alfabetización en sentido estricto. El desafío que hoy enfrenta la escuela es el incorporar a todos los alumnos a la cultura del escrito. A ver, permítanme, creo que tengo unos mensajes. Ok. Bien, entonces, les decía que tiene la intención de incorporar a los estudiantes a la cultura de lo escrito. Y es lograr, dice Lerner, que todos sus exalumnos, nuestros exalumnos, lleguen a ser miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores. Y continúa Lerner diciendo, lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde la lectura y escritura sean prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos que se ejercen y responsabilidades que se asumen. Hablar del trabajo por proyectos no es algo nuevo. No es que ayer se empezó a trabajar con los proyectos. Estamos hablando que en la historia de la educación, los proyectos tienen más de 100 años de estar funcionando en las escuelas. Y en nuestro país, ya desde finales del siglo pasado, desde el 92, las docentes de preescolar empezaron a implementar la metodología de proyectos, ¿sí? En el programa 92 se definía a los proyectos como la organización de trabajo escolar a través de juegos y actividades surgidos de un problema expresado por los niños o como sugerencia de la docente. Así se significaba o se definía más bien el trabajo por proyectos en educación preescolar en 1992. Luego, en secundaria, en el 2004, se plantea, con la reforma de secundaria en el 94, se plantea la necesidad de trabajar con proyectos y sugerencias didácticas, ¿sí? Se propusieron estas formas de trabajo y en el libro del maestro de secundaria, en esta reforma, se definían los proyectos como una forma didáctica en la cual, a partir de un contenido central escogido por sus posibilidades generadoras de actividades diversas, se abordan otros temas que se enlazan de manera natural con el primero, es decir, con el tema inicial, con el tema generador. Luego, también en secundaria, luego en el 2004, en preescolar, hay una nueva reforma donde se plantea
la necesidad de fortalecer el papel de las maestras en el proceso educativo y se realiza una apertura metodológica permitiendo, y aquí cito lo que dice el libro de la educadora, que la educadora seleccione o diseñe formas de trabajo más apropiadas según las circunstancias particulares del grupo y el contexto donde labore, por lo que la modalidad de proyectos deja de ser la única opción de trabajo para las docentes de este nivel y se propone el diseño y desarrollo de situaciones didácticas como organización de trabajo, proyectos, otra vez proyectos, talleres y unidades didácticas, ¿sí? Luego, con la reforma del 2006 en secundaria, se vuelve a proponer el trabajo por proyectos y actividades permanentes. Y es en la reforma de secundaria donde por primera vez escuchamos el concepto de prácticas sociales del lenguaje. Aquí, en 2006, es cuando se dice que en los proyectos, es decir, que son pautas o modos de interacción con la diversidad de textos. Se define como la serie de acciones y medios necesarios para alcanzar una meta determinada y se vincula directamente con una práctica social. Posee propósitos comunicativos y propósitos didácticos. Luego tenemos la reforma de educación básica 2011. Aquí ya no está segmentado. Aquí es cuando encontramos esta propuesta que conocimos como la RIEB, la Reforma Integral de Educación Básica en 2011, y se adopta la definición de proyectos didácticos en la asignatura o en el campo de lenguaje y comunicación para toda la escolaridad básica y se continúa con el enfoque basado en las prácticas sociales del lenguaje. Y bueno, en la reforma 2017 se vuelve a retomar el trabajo por proyectos con el enfoque basado en prácticas sociales del lenguaje. Entonces, como podemos observar en esta evolución curricular del trabajo por proyectos, primero no es nuevo y segundo sigue vigente, ¿sí? Y sí ha habido reformas, pero continúa esta modalidad de trabajo como una modalidad viable, como una modalidad que podemos desarrollar en el aula. Es posible que muchos de ustedes, jóvenes maestros, jóvenes docentes, hayan sido formados en esta modalidad de trabajo, ¿sí? Pero eso ya nos lo van a platicar en los talleres más tarde, ¿verdad? Entonces, no podemos negar que ha sido por falta de propuesta de la Secretaría de Educación. Más bien, me atrevo a pensar que ha sido porque a lo mejor los maestros de más edad hemos sido formados, y que luego los formamos a los más jóvenes, hemos sido formados de una manera que luego replicamos en el aula, que tenemos vicios que resulta complicado dejar atrás, porque si hacemos cuentas, pues tenemos más de 25 años que se introdujo en el país esta modalidad de trabajo por proyectos. Y bueno, cuando hablamos de trabajo por proyectos, quiero detenerme a hacer una breve mención de proyectos
que también nos pueden causar cierta confusión. En la escuela también desarrollamos proyectos, estos proyectos de gestión escolar, ¿sí? Estos proyectos que tienen como finalidad mejorar las condiciones de aprendizaje de nuestros alumnos, pero no solo eso. En muchas ocasiones los proyectos tienen como finalidad mejorar las condiciones materiales o las condiciones de nosotros como docentes. Entonces, estos proyectos están dirigidos a resolver problemas o problemáticas, y para esto diseñamos un plan o un proyecto para resolver estas necesidades o estas problemáticas en la escuela. En el trabajo que vamos a hacer enseguida, vamos a trabajar con las dos maneras. Vamos a tener que pensar en las condiciones que tenemos que favorecen o no la lectura de nuestros alumnos, pensar en esa situación, hacer un diagnóstico y proponer como escuela. Y también tenemos que pensar en las propuestas o en los proyectos de intervención como docentes al interior del aula. Entonces, estaremos trabajando con las dos acepciones de la palabra proyecto, ¿sí? Con la modalidad de intervención en el aula, para favorecer la lectura en cada uno de nuestros niños, tendremos que diseñar situaciones donde logremos favorecer que nuestros niños se enamoren de la lectura, que la lectura tenga sentido y la escritura, por supuesto, tenga sentido y significado, ¿verdad? Vincular a los niños y también a los miembros de la comunidad en la cultura de los libros para lograr mejores niveles de lectura y el impulso de las prácticas lectoras. Mientras que el proyecto de lectura escolar, macro, digamos, tendrá que incluir actividades que abarquen la institución en su conjunto. Ahora, con esta crisis, también a los papás, ¿sí? Pero también tendrán que diseñar situaciones particulares del aula, ¿sí? Aportar motivos, tiempos y espacios de lectura diversos. También de multiplicar las situaciones de interacción generadas en torno a los libros y a la lectura. Sin lugar a dudas, las propuestas que ustedes planifiquen para trabajar en el aula tendrán que estar articuladas con los programas vigentes y con el proyecto a nivel macro. Enseguida me voy a centrar en los aspectos más relevantes de los proyectos didácticos desde la perspectiva que se plantean en los programas de estudio. Concretamente, en el campo de lenguaje y comunicación, en este campo de formación académica. Los distintos textos a través de la evolución curricular que les mencionaba hace un momento, varían con palabras más, palabras menos, pero en conclusión se habla de que la escuela debe crear los contextos para que la dimensión social del lenguaje sea abordada
y comprendida. Y también debe lograr que los alumnos desarrollen habilidades de expresión oral y escrita para comunicarse de manera eficaz en diferentes situaciones. Esta es la tarea, esta es la responsabilidad que nos dejan a nosotros, crear estos contextos. Y este tendría que ser uno de los ejes que van a guiar nuestro diseño de proyecto escolar. Crear estos contextos para que la lectura y la escritura, para que la expresión oral y la expresión escrita también se desarrollen en nuestros alumnos de tal manera que ellos logren comunicarse de manera eficaz en diferentes situaciones. Y también señalan nuestros programas que para conseguir que los chicos se acerquen a los textos escritos y orales, también es necesario trabajar para no solamente aproximarlos, sino trabajar para producirlos, interpretarlos, compartirlos, hablar de ellos, transformarlos, interactuar con los textos y a partir de los textos. Y a esto los programas de estudio le nombran prácticas sociales del lenguaje, a esas diversas maneras en que se acercan y trabajan los chicos, claro, motivados por nosotros, con los textos. La dificultad de trabajar con las prácticas sociales del lenguaje sin que se force, radica o se supera con la creatividad de nosotros los maestros, con nuestras formas en que intervenimos. El trabajo por proyectos permite que los alumnos se acerquen gradualmente al mundo de lo escrito, ¿sí? Al mundo de los usos sociales de la lengua, ya que en cada momento es indispensable que los alumnos movilicen sus saberes previos y aprendan otros, trabajando con situaciones cercanas a la cotidianidad escolar, de tal forma que aprendan a hacer haciendo. Cuando hablamos de práctica, la palabra práctica nos remite al hacer, ¿sí? Al hacer con el lenguaje, al quehacer con el lenguaje. Y bueno, al inicio de esta charla, yo les comentaba que había pensado en ustedes como mis interlocutores, que había pensado en el tipo de lenguaje que debía usar, en el contenido del texto que ahora les estoy compartiendo, con el cual estoy realizando una práctica, el cual estoy empleando, usando. Y en todo lo que me implicaba el compartir con ustedes esta conversación. Tuve que indagar en diversas fuentes y finalmente iba a estar aquí presentándoles esto que estoy haciendo como un producto. Y esto lo hice con la intención de ejemplificar todo lo que implica un proyecto. Dicho en palabras de Lerner y retomadas por los programas educativos de la Secretaría de Educación en este país, dice, todo esto implica una práctica social del lenguaje, de modo que desde ahora nos referiremos
a los proyectos como prácticas sociales y que en las últimas ediciones del programa 2011 y de los libros de texto, ya se mencionan como práctica social del lenguaje, y ya no dice proyecto y el nombre del proyecto, sino dice práctica social del lenguaje, porque se emplean como sinónimos. El proyecto tiene ciertas condiciones que lo caracterizan y que lo hacen diferente de otras modalidades, otras formas de trabajo. Siempre que trabajamos con un proyecto, tenemos que tener como resultante un producto. Si no hay producto, entonces no fue proyecto. Como estamos hablando de un proyecto, y pondría un signo de igual, práctica social del lenguaje, entonces tiene que tener un propósito comunicativo, un para qué. ¿Para qué va a servir este producto que vamos a usar? ¿Cuál va a ser su fin social? ¿Cuál va a ser su finalidad comunicativa? Y cuando les proponemos a los chicos trabajar en el proyecto, tenemos que ser explícitos. Vamos a hacer un folleto porque lo vamos a repartir en el mercado. Vamos a hacer una antología de cuentos para la biblioteca del aula. O sea, tiene que tener un para qué y que se cumpla ese para qué. Porque en muchas ocasiones el producto o la actividad escrita o el texto escrito que los niños producen se queda en su libreta con un rayón de nosotros como maestros y no pasa de ahí. En el mejor de los casos se queda en el portafolio del niño, que también es una evidencia de trabajo y que se podrían hacer, luego sacarle una copia para que uno quede en el portafolio y otro cumpla su fin social, su propósito comunicativo. Entonces, tenemos ahí dos características importantes, el producto y que el proyecto tiene que tener un propósito, una finalidad social. También el proyecto de lenguaje debe estar vinculado con el contexto social, ¿sí? Lo determina el lugar, el momento, la circunstancia en que se da el evento de comunicación, según la formalidad o la informalidad. Volviendo al ejemplo de esta conversación, les decía que bueno, ¿cómo me voy a comunicar con ellos? ¿Cuál va a ser el lenguaje que voy a usar? Tratándose de maestros que no conozco personalmente, que apenas hemos tenido algunas breves conversaciones a través del WhatsApp, ahora que ya estamos todos conectados. Y a lo mejor en el WhatsApp hemos sido un tanto informales en la comunicación, ¿verdad? Pero en este caso, con este producto que ahora estoy presentando como para ejemplificar, el lenguaje tiene que ser formal, ¿verdad? Que no sería lo mismo si estuviéramos tal vez en una escuela y en un receso y conversando, pero, insisto, eso lo determina el momento, la circunstancia y el lugar, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta el contexto. También es importante a la hora de trabajar con el proyecto, saber plantear quiénes serán los destinatarios o el destinatario de nuestro texto, porque escribimos y hablamos de manera diferente de acuerdo con los intereses y las expectativas de las personas que nos leerán o nos escucharán, ¿verdad? Cuando enseñamos a los niños, por ejemplo, cuando
les acercamos diversidad de textos, por ejemplo, la carta, y luego les proponemos que hagan una carta, tenemos que especificar si va a ser una carta formal y qué tipo de lenguaje se emplea en una carta formal. No escribirán de la misma manera al presidente municipal que a un familiar que vive en el extranjero. Se usarán lenguajes distintos, ¿verdad? Dependiendo del destinatario. Y en los proyectos también se considera la producción de un tipo de texto. Y en esta consideración nos ajustamos al formato del texto, al tipo de lenguaje, a la organización, al grado de formalidad y otros elementos según el tipo de texto que estemos produciendo. Por ello, cuando trabajamos en el aula, es muy importante familiarizar a los chicos con los textos, llevar textos modelos que permitan a los niños, a las niñas, saber qué van a hacer. A veces somos muy ingratos y les decimos, hagan un instructivo. Y resulta que nunca han visto un instructivo. Entonces es muy probable que los niños escriban un instructivo, porque probablemente sí lo hagan, pero que no tenga las características de un instructivo. Entonces, es importante trabajar con la diversidad de textos, pero presentarles modelos de textos. El producto, que es un texto, en realidad es el pretexto para reflexionar sobre las convenciones del lenguaje, la convencionalidad del lenguaje. Y a eso le vamos a llamar los propósitos didácticos. ¿Qué van a aprender mis niños de las convenciones del lenguaje al trabajar con este proyecto en la elaboración de este producto? Y además, para que sea un proyecto, tiene que tener una secuencia de actividades interrelacionadas. No, en un proyecto no vale, por ejemplo, que hoy, bueno, pues ya no le vamos a dar continuidad, lo vamos a dejar por ahí y ahora vamos a, no sé, vamos a copiar la lectura de la página 32. No, ahí no hay continuidad. Tiene que ser, las actividades tienen que estar encaminadas a la producción del texto. El proyecto tiene una condición excepcional en relación con las prácticas de lenguaje fuera del aula. Y es que el proyecto didáctico, en el proyecto didáctico se reflexiona con el lenguaje, se reflexiona sobre el lenguaje. En una práctica social y cultural como leer un periódico o escuchar que una abuela narre un cuento, no se hace la reflexión, no se hace esa reflexión. No se visualiza el texto como un objeto de estudio, mientras que en el aula, en la práctica social convertida en proyecto, hay que prever todo el potencial para estudiar el lenguaje desde la práctica, desde su uso. Visualizar qué conceptos, qué habilidades y qué actitudes van a poner en juego los estudiantes y crear los espacios para la reflexión sobre este tipo de contenidos. A ese ingrediente particular de los proyectos didácticos le llamamos intencionalidad didáctica. Es decir, pretende que el proceso de elaboración de un producto, en el proceso de elaboración de este producto textual, los niños aprendan ciertos contenidos del lenguaje. ¿Cuál es esta secuencia que tenemos que diseñar? Veamos. Tenemos 3 grandes momentos
en la secuencia del proyecto. Tenemos algo que se conoce como inicio, desarrollo de las actividades y cierre. En el inicio encontramos dos apartados. La presentación, discúlpenme la tilde, y la exploración de los saberes previos. No porque estén ahí significa que tiene que ser en ese orden. Se pueden dar de manera simultánea. En este momento, que a veces no le damos el valor, comunicamos, presentamos a los chicos lo que vamos a hacer, el tiempo en el que lo vamos a hacer, lo que saben. Nos sirve como para tener un diagnóstico y poderlos, decimos, enganchar en el proyecto, tomar sus opiniones, ¿sí? Aquí, si bien es cierto, tenemos estos dos elementos, la creatividad del maestro es la que también se va a poner en juego para hacer esta presentación. Por ejemplo, Montessori plantea algo que se conoce como ambiente preparado. Y dice, por ejemplo, que si vamos a presentar el tema de los animales ovíparos, podemos llevar al aula huevos de diferentes aves, insectos. También podemos llevar libros sobre los animales ovíparos. También podemos llevar ilustraciones de los animales ovíparos y llevarlos a un espacio y luego llevar a los niños al espacio para motivar su interés. De aquí depende, de este momento, depende que los niños se entusiasmen o no en el desarrollo de las actividades, en el desarrollo del proyecto. En el desarrollo del proyecto, voy un poco rápido porque ya tenemos tiempo. En el desarrollo del proyecto, tenemos que trabajar en la producción del texto, pero también tenemos que trabajar en la revisión, en los borradores, en la revisión, en la producción, nuevamente en la edición, pero también en la reflexión de los aspectos convencionales de la lengua, hasta llegar a la visión de nuestro producto. Aquí en este desarrollo de las actividades también tenemos que proponer a los chicos diferentes modalidades de organización de trabajo, por líneas, por equipos, de manera individual, aprendizaje autónomo, etc. Por último, el cierre. En el cierre, socializamos el producto y nos evaluamos nuestra participación en el trabajo y también aprendido. Es como si en este momento yo les dijera que si este texto que yo he partido con ustedes ha cumplido con la actividad comunicativa, si hemos alcanzado los propósitos que nos planteamos al principio, si tenemos claro el por qué y el para qué de los proyectos didácticos, ¿sí? Y bueno, con esto concluyo. Sé que lo último fue un poco rápido, pero les vamos a mandar esta presentación, la vamos a dejar en el Classroom para que la revisen con mayor detenimiento y también el texto que fui leyendo y que fui comentando. Muy bien, maestra Hermi. Pues muchas gracias por tu exposición. Han llegado varias participaciones por parte de los maestros. Muchos están hablando de que, bueno, que lo interesante que has compartido y del desafío que representa trabajar esto a la distancia. A lo mejor de manera presencial es más viable, pero se complica ahora con este trabajo donde no hay conectividad
o donde los adultos no pueden brindarle el apoyo que requieren a los chicos. También, bueno, algunos coinciden en este tema de algunas prácticas que no son necesariamente las mejores cuando, por ejemplo, a los chicos no se les proporcionan los libros. ¿Cómo hacer esto cuando no hay acceso a los libros físicos? También es otro gran reto. Pero también hay comentarios en el sentido de que es posible lograr el reto que propone Emilia Ferreiro. En fin, ahí yo lo que te pediría es una breve reflexión acerca de estos comentarios y que podamos pasar después de eso al trabajo con los grupos. Si quieres, para cerrar, un comentario general acerca de esto que comentan, de las dificultades de trabajar estos proyectos hoy a distancia. Sí, sí, definitivamente no voy a decir que es fácil, ¿sí? No, no es sencillo, eh, presenta dificultades, pero sería cuestión de poner un poco como encima de la mesa si lo que estoy haciendo es fácil para los niños o tiene sentido para los niños. Muchos compañeros donde no hay conectividad llevan o llevamos copias. Estas copias muchas veces no son cercanas al contexto de los niños. Algunas experiencias que hemos usado en comunidad rural, en comunidad indígena, incluso, me lo voy a decir, pero por educadores autónomos que no son maestros, que no tienen la formación docente, han impulsado, por ejemplo, guiones y fichas de autoaprendizaje, donde los niños trabajan de manera autónoma un proyecto. Por ejemplo, en el medio rural, vayamos a la milpa, ¿sí? Registremos con dibujos el proceso de siembra para los niños más pequeños. Para los niños más grandes, registremos un proceso de algo que es cercano. Pero lo que han hecho estos educadores para trabajar en estos proyectos ha sido estas guías de autoaprendizaje. Y ha cobrado mucho más sentido que el llevarles copias y que contestan, que los niños las contestan y nos las regresan. Pero, ¿qué tan cercano es? ¿Qué tan cercano es cuando no estamos ahí para, digamos, ponerle esta parte de qué estrategia, etcétera? Entonces, una manera podría ser el diseño. No voy a voltear tanto, se los voy a mostrar. Aquí tengo este material que se llama Tarjetas de Autoaprendizaje Pueblo Tzotzil, no sé si se lee. Y es un material que ojalá que pudiéramos tener oportunidad de posteriormente escanearlo y compartirlo con ustedes en los días para hacer propuestas de cómo los niños pueden leer y escribir de situaciones cercanas a ellos y están trabajando de manera autónoma con los proyectos, porque otra de las cosas que favorece es precisamente la autonomía. Si nosotros, por ejemplo, le proponemos a los niños leerles a sus papás o narrarles leyendas, cuentos, y luego o que sus papás les narren y luego ellos los escriban, estamos involucrando en un proyecto de comunicación, en un proyecto de tradición oral a nuestros niños con algo que es más cercano y que no solamente les fortalece en términos de aprendizaje, sino también en términos de autoestima, de autoconcepto y de identidad, por citar algunos ejemplos.
No tienes tu audio. Pues hay más comentarios, preguntan que cómo se llaman las tarjetas. Lo que señalas es que posiblemente las vamos a escanear y se las vamos a compartir Sí, a todos. así es. Sí, entonces en estos días lo vamos a hacer. Bueno, hay también algunas ideas de que esto todo muy bien, pero lo que señalas de que los maestros con mayor experiencia no hemos entendido cómo adaptarnos a los cambios, pues resulta poco insultante. Yo creo que todo eso lo podemos aclarar en los grupos, Sí, claro. lo podemos ir profundizando en estos temas, pero bueno, por ahora, Ermi, te agradecemos mucho esta conversación. Creo que tu experiencia se hace ver y tu sensibilidad también en el trabajo con los maestros y con los niños. Te agradecemos mucho esta conversación. Y bueno, ahora los invitamos a trabajar con sus grupos. Ahí vamos a discutir ya más detenidamente, pues cómo trabajar, cómo practicar estas ideas que ha compartido Hermi, ya en esos contextos diversos y complejos a los que ahora nos enfrentamos. Pues muchas gracias, maestros. Nos vemos en la próxima conferencia el viernes a las 4 de la tarde. Antes Que de, tengan, sí. antes de despedirnos, sí, pedir una disculpa, no, tal vez generalicé, no fue mi intención ofender. Yo también soy una maestra mayor, ya afortunadamente en estos días jubilada, y bueno, no es la intención ofender. Disculpas. Sí, sí, seguramente. Sí. Pero pues muchas gracias. Y gracias a todos por sus comentarios. Qué bueno que expresan lo que piensan y lo que están viviendo en sus escuelas. Bueno, buena tarde. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego.